Imagina por un segundo que estamos en el primer siglo, pero en lugar de la historia que conocemos, todo es diferente. Jesús no es el hombre humilde que predica el amor, el perdón y la redención, sino un tipo egoísta, astuto y, ¿por qué no?, malévolo. En lugar de salvar a la humanidad, está utilizando su influencia para alcanzar el poder. ¿Cómo se vería eso? Vamos a empezar con el comienzo, cuando Jesús comienza a hacer olas por toda Palestina. En lugar de ser un profeta que atrae a multitudes con palabras de paz, imagínate que Jesús se convierte en un líder que predica la dominación. Sus seguidores no serían simples discípulos, sino una especie de ejército de fanáticos dispuestos a hacer lo que sea por él. Este tipo de influencia, con el carisma de Jesús, lo habría convertido rápidamente en una figura política de gran poder, mucho antes de la crucifixión. ¿Y qué pasa con Judas? Ahí está la primera gran pregunta. ¿Qué haría Judas? Si Jesús hubiera sido alguien malvado, quizás Judas no lo habría traicionado por 30 piezas de plata. En cambio, podría haber sido uno de los principales aliados de Jesús, siendo el encargado de llevar a cabo planes aún más oscuros, tal vez hasta como el cerebro detrás de las operaciones de Jesús. Judas podría haber sido el jefe de inteligencia de su imperio, planificando traiciones y estrategias políticas para asegurarse de que Jesús mantuviera el control sobre la región. En lugar de un beso de traición, la famosa escena en el huerto de Getsemaní podría haber sido mucho más siniestra. Imagina a los discípulos no huyendo aterrados, sino alineados, listos para enfrentarse a la multitud que intenta derribar el gobierno de Jesús, como si fuera una especie de rebelión de una dictadura religiosa. La crucifixión, el gran giro. El momento clave en la vida de Jesús, la crucifixión, podría haber sido completamente distinto. En lugar de morir como un mártir, Jesús podría haber usado ese momento para demostrar su poder. ¿Por qué no, en lugar de ser condenado, haber retado a los romanos a una guerra total? Es fácil imaginar que, con su creciente ejército de seguidores fanáticos, hubiera iniciado una rebelión contra el Imperio Romano. Tal vez la historia nos hablaría de una victoria de Jesús sobre los romanos y no de una derrota. Y luego, claro, está la cuestión de la resurrección. En un escenario en el que Jesús fuera malvado, podría no haber resucitado como un acto divino, sino como una estrategia para consolidar su poder. Tal vez no regresaría para salvar a la humanidad, sino para reclamar su trono y asegurar su dominio sobre los que lo siguieron. La historia cristiana no sería una de sacrificio y redención, sino una de manipulación, control y expansión de poder. El surgimiento del cristianismo, una religión de conquista. ¿Y cómo cambiaría el cristianismo? Imagina por un momento que el cristianismo no fuera una religión de amor, sino una ideología de poder. En lugar de predicar la paz, los cristianos podrían haber sido una fuerza conquistadora, buscando imponer su visión del mundo sobre el resto. Los obispos y los papas no serían figuras espirituales, sino gobernantes de vastos territorios, con seguidores listos para luchar y expandir el reino de Jesús. En lugar de las misas tranquilas que conocemos, los cristianos habrían sido una secta guerrera, con batallas por tierras, por el control y quizás hasta por el derecho de liderar el mundo. Las cruzadas habrían sido aún más épicas, pero no como las conocemos. En vez de ser una serie de batallas para recuperar Jerusalén, podrían haber sido una guerra global para imponer el poder de Jesús sobre el resto del mundo. Los templos serían fortalezas, no lugares de oración, y las figuras religiosas serían generales, no pastores. Roma y el imperio, un choque con el poder. En lugar de la caída del Imperio Romano, debido a factores internos y externos, podríamos haber tenido un choque directo entre dos imperios, el romano y el cristiano. Jesús, al no ser el Salvador pacífico que conocemos,
podría haber sido una amenaza real para la estructura del poder romano. Si hubiera usado su carisma para manipular a las masas, Roma podría haber tenido que luchar no solo con las tribus bárbaras, sino también con un imperio cristiano en expansión. ¿Te imaginas cómo hubiera sido un imperio cristiano, luchando por el dominio sobre Europa, África y Asia? Las primeras iglesias, no lugar de paz, sino de conspiración. Las primeras iglesias que conocemos, esos pequeños grupos de seguidores que se reunían en casas, no serían centros de oración, sino de conspiración. En lugar de estar aprendiendo sobre los sermones de Jesús, los cristianos podrían haber estado entrenándose para una guerra total, tal vez planeando derrocar gobiernos o atacar territorios. Los líderes de estas iglesias serían como generales, y las escrituras no serían mensajes de perdón, sino de tácticas de guerra, manipulación política y control absoluto. ¿Y cómo cambia todo esto en el futuro? A lo largo de los siglos, el cristianismo podría haberse convertido en la ideología dominante, pero no para buscar la paz, sino para conquistar el mundo. Las monarquías medievales podrían haber sido controladas por papas emperadores, y en lugar de la reforma, tal vez habríamos tenido una lucha por el control absoluto entre facciones cristianas. La Inquisición, en lugar de ser una búsqueda de herejes, podría haber sido una purga de traidores al verdadero reino cristiano, y la lucha por el poder nunca habría desaparecido. En los tiempos modernos, en lugar de un Vaticano dedicado a la religión, podríamos tener una especie de gobierno global cristiano, con un líder supremo elegido por sus habilidades de control y manipulación, no por su bondad. El cristianismo sería menos una religión de salvación y más un sistema de poder, con un ejército de seguidores dispuestos a conquistar el mundo en nombre de Jesús. El fin de la historia. Y cuando finalmente pensemos en el futuro, el mundo podría haber cambiado de una manera completamente distinta. Las guerras ya no serían por territorios o recursos, sino por creencias impuestas por la figura central de esta religión malvada. Jesús, en lugar de ser un símbolo de esperanza, sería un símbolo de opresión, un gobernante tiránico que habría dejado su huella en todo el mundo, no para salvarnos, sino para someternos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo te imaginas que habría sido el mundo si Jesús hubiera sido malo? ¿Qué cambios te sorprenden más? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias alternativas como esta. Nos vemos en el próximo video.